¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando de esta manera una nueva emisión de Buena Fuente. Desde aquí los vamos a estar acompañando a lo largo de toda esta próxima hora para comentar y para poder reunir diversas consideraciones sobre un tema en particular. Y para esto, Facundo, tenemos el siguiente informe. La discriminación es un acto humano basado en prejuicios que sucede en todo el mundo, pero según el lugar adquiere características particulares. De acuerdo a datos del INADI, el 70% de la población santacruceña opina que se discrimina mucho en nuestra provincia. El nivel socioeconómico, el sobrepeso, el aspecto físico y el género fueron los principales detonantes, especialmente en los ámbitos educativos y laborales. La discriminación en Santa Cruz, entonces, ¿existe? ¿Somos conscientes de su impacto? Y el tema de hoy es la discriminación y para eso tenemos un prestigioso panel, Facu, que nos acompaña. Contanos de qué se trata. Así es, vamos a presentar primeramente aquí a mi derecha, ella es Marga Veralou, ella es responsable de la Delegación Santa Cruz del INADI. Bienvenida, Marga. Muchas gracias y es un placer. También contamos con la presencia de Marcela Lanís, coordinadora de la modalidad de educación intercultural bilingüe del Consejo Provincial de Educación. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por... Muy bien, también nos acompaña Milagros Pierini, quien es docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Ella tiene a su cargo la Cátedra de Historia Argentina 1 y también la Cátedra de Problemática de los Derechos Humanos y es integrante del equipo de Pastoral Migratoria. Bienvenida, Milagros. Muchas gracias por invitarme. Y también contamos con la presencia de la docente María Claudia Galcerán. Ella fue directora del área de discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social hasta finales del 2015. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Muy bien, tenemos ya planteado el tema y por supuesto nosotros queremos que ustedes también formen parte de esta discusión. La intención, Laura, como en cada programa, es poder presentar los diversos temas y que juntos podamos abordar la problemática desde diferentes puntos y por supuesto podamos conocer detalles para luego nosotros tener nuestras propias conclusiones. Exactamente, Facu. Podemos empezar a preguntarles entonces a nuestras invitadas si es verdad que existe discriminación en Santa Cruz. ¿Quién quiere arrancar? Yo. Sí, es verdad que existe la discriminación en Santa Cruz. Bueno, como en todos lados, nosotros no somos la excepción. Nuestra provincia tiene mucha desigualdad por el hecho de que nosotros tenemos muchas personas que integran la provincia que vienen, tanto como de otras provincias, como también al ser zona limítrofe, nosotros estamos limitando por la parte de Río Turbio y por la parte nuestra, acá hay un paso fronterizo, Monte Aymon precisamente, por Río Turbio sería Mina 1 y bueno, hay dos pasos fronterizos más. Nosotros tenemos, al tener un límite con el país chileno, hay mucha gente que viene a trabajar. Antes hubo una época en que solamente era Chile por la cercanía, pero ahora también tenemos de todos otros lugares, digamos otros países, y existe muchísima discriminación del argentino a la persona que viene a trabajar a nuestro país. Eso es seguro. Vos sabés, Marga, que algo de lo que estás diciendo, inclusive para ya empezar a disparar la temática, nos va a servir para poder acompañar todo esto que estamos diciendo con los distintos informes que nuestra producción ha preparado para hoy y por supuesto los vamos a invitar a ver la primera parte de nuestro informe y luego comenzamos ya con el debate y por supuesto a conocer cuáles son sus distintas consideraciones sobre este tema desde aquí y ustedes también en su casa. Existe un precepto básico que abarca a la totalidad de los seres humanos. Todos somos iguales, ya sea ante Dios, para los creyentes, o ante la ley, para cualquier ciudadano. Pero sabemos que en la vida cotidiana de una sociedad, llevar esto a la práctica presenta grandes dificultades. Discriminar, en su definición más básica, significa seleccionar excluyendo. Para los seres humanos, esta selección se materializa en base al prejuicio. Mi nombre es Mirta Pocón, soy miembro de la comunidad tehuelche Camusuaique, trabajo en la municipalidad, pero también estoy trabajando con educación en la IB, con Marcela Lanís, con todo lo que en el área que tiene que ver con pueblo originario de la provincia. Yo considero que la discriminación existe, de una u otra manera existe. Y ahora cuando nosotros hicimos en el 2007 el revelamiento de las tierras en Camusuaique, donde había que contar un poco la historia de la comunidad Camusuaique, de la familia, cómo llegaron, qué fue, cómo los castigó todo esto
que pasó, ¿no? De la exterminación de los pueblos. Y mi tío Manco, que ya no está, el pobre está descansando ya, él contaba con lágrimas en sus ojos que los milicos llegaban, hacían un pozo, los milicos le decían ellos, hacían un pozo, lo hacían correr alrededor del pozo y le disparaban, y el que caía dentro del pozo. Y a los chicos los tenían que esconder para que no le pase eso. Y eso yo siempre lo viví como que eso pasó en el norte, no sé, en Salta, Jujuy, en otro lado, no acá. Y cuando él nos contaba esa historia, yo ahí caí que eso acá también sucedió. Yo pensé que eso era algo muy lejano, y en mi comunidad pasó también. La particular constitución del tejido social en Santa Cruz, marcada por la radicación de un gran número de personas del norte del país y de países vecinos, nos posiciona de una manera muy peculiar debido a que las tradiciones culturales van modificándose a diario. Es así que discriminamos en base a las diferencias, ya sea por raza, sexo, religión, aspecto físico, clase social, historia de vida y muchas otras formas quizás difíciles de imaginar. En la Argentina existe desde su constitución como país la idea de crisol de razas, instalando en el imaginario que más allá del origen de cada uno, convivimos entre hermanos sin conflicto porque en nuestro país no existe la discriminación. Pero, ¿realmente esto es así? Muy bien, y quedó pendiente esta pregunta. María Claudia, a tu criterio, ¿quiénes sufren más discriminación en Santa Cruz? Bueno, mira, yo creo que está repartido. Las personas con discapacidad también tenemos una situación de discriminación y en realidad porque las personas con discapacidad, la situación de discapacidad es transversal a todas las edades y las etapas de la vida. Los pueblos originarios también, porque dentro de los pueblos originarios también hay personas con discapacidad. Que no están en estadísticas, que no se registran. Los migrantes, gentes de pueblos de otros países que vienen de otras culturas, dentro de esos grupos también vienen personas con discapacidad. Y al tener una situación de discapacidad es también muy complicado porque tenés que acceder a diferentes situaciones como sería la atención médica, la educación, el ir a comprar, lo que pasa a cualquier persona. Entonces es como que se ha avanzado mucho, hay que reconocerlo, se ha trabajado mucho y ha mejorado mucho la situación en estos últimos años de las personas con discapacidad, pero seguimos padeciendo, digamos, una situación de discriminación al vos no poder acceder, más allá de la actitud de la gente, que a veces terminamos teniendo una discriminación positiva, porque de pensar que tiene una discapacidad y de facilitar tanto las cosas que termina siendo una discriminación positiva, a pasar situaciones muy difíciles de maltrato, ¿no? Es muy complicado en diferentes grupos de personas con discapacidad. Pero bueno, creo que también es importante ver la mirada positiva en el sentido de que hoy hay mayor cantidad de personas con discapacidad ejerciendo un puesto laboral, cosa que hace unos años atrás era impensado. Hay muchas personas con discapacidad, están integrados en escuelas, con todo lo que falta mejorar, ¿no? Pero claro, sí creo que es un grupo grande porque al estar transversal en adultos mayores, niños, mujeres, bueno, en todas las edades y situaciones sociales, es un grupo bastante grande y que, bueno, no tiene defensa, digamos, en ese sentido, ¿no? Ahora, Milagros, desde chicos en la escuela nos enseñaban, un poco lo veíamos en el informe y tenemos tatuada esa palabra de crisol de razas. Históricamente siempre, hasta nuestra Constitución, nos habla de que somos un país de puertas abiertas. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto la aceptación? ¿Por qué históricamente, siendo tan abiertos, en realidad siempre fuimos tan racistas o dimos espacio a que el racismo también ocupe parte de nuestros pensamientos y forma de actuar? Bueno, en principio porque todos esos que vos mencionaste son mitos, ¿no? Mitos sobre la discriminación. Yo quería decir que para que uno se sienta discriminado, tiene que ser consciente de sus propios derechos. Si yo pienso que soy pobre y que nunca voy a llegar a nada, no me voy a sentir discriminado. Por otro lado, el tema de la migración es un gran mito en la historia argentina. Esas fotos que ustedes muestran, ¿no?, de los barcos, bueno, esa es la inmigración deseada, que era la inmigración de Europa. Nosotros en Santa Cruz tuvimos un porcentaje de migración europea, pero una gran mayoría de migración limítrofe. Cuando nosotros vamos a los encuentros de pastoral migratoria, yo estoy en ese equipo de la iglesia, siguen hablando de la gran migración. Y cuando uno dice la gran inmigración, que es la europea, bueno, entonces los que vienen de países limítrofes, que son la pequeña inmigración, ¿no? Grande es valorado, pequeño es disminuido. Ahora, nos gusta más
haber recibido o sentirnos tener que somos sangre blanquitos. europea a que en realidad la que más fuerte nos ha hecho, que es Exacto. la influencia limítrofe. Exacto, porque viste que ese dicho que dice, ¿no? Los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y nosotros de los barcos. Mentira. Nosotros, a lo sumo, en el caso de Santa Cruz, una gran mayoría atravesó la frontera, atravesó el campo, porque ni siquiera en Santa Cruz tuvimos una montaña, ¿no? No es el país trasandino, es el país no sé, digamos, el límite ficticio. Entonces, por eso es que ahora decimos, uy, hay discriminación. Siempre hubo discriminación, porque aún con los europeos hubo discriminación. Cuando nosotros decimos el tano, estamos discriminando. Cuando decimos el judío, estamos discriminando. Lo que pasa es que no discriminamos el migrante rico, discriminamos al migrante pobre. Nosotros discriminamos a los chilotes, pero a los que vienen de Santiago, de Chile, no los tratamos de la misma manera, ¿no? Entonces se entrecruza todo, la pobreza, el sexo también, con el tema de la migración. Marcela, ¿la interculturalidad bilingüe es una realidad en Santa Cruz? Sí, claro. Es una realidad con las características que tiene nuestra provincia respecto de la temática, ¿no? El derecho a la educación intercultural está vigente desde la Constitución Nacional, que en su reforma del año 94 incorpora una serie de derechos muy importantes para los pueblos originarios de Argentina. Luego la Ley Nacional de Educación también avanza en este sentido al establecer que la educación intercultural bilingüe va a ser una modalidad educativa. Eso también es un avance. Pero luego cada provincia, cada jurisdicción va a construir una educación intercultural que se ajuste a las particularidades y a las realidades de cada provincia. Entonces, en nuestro caso, nosotros en Santa Cruz no tenemos el desafío educativo de niños que se socializan en una lengua originaria y que tienen que aprender el español como segunda lengua. Más bien tenemos casi la situación contraria, donde tenemos personas que pertenecen a los pueblos originarios y que no han, ellos ni sus padres quizás, conocen su lengua. Entonces, nuestro desafío es tratar de revitalizar esas lenguas para las comunidades que no tuvieron la oportunidad. Vamos a continuar avanzando sobre esta temática porque esto recién comienza, así que vamos a hacer un pequeño corte y enseguida regresamos con más de Buena Fuente. Continuamos en De Buena Fuente con este prestigioso panel de mujeres para hablar de discriminación. Muy bien, y para seguir avanzando en estas discusiones, vamos a presentar el segundo informe que tiene por supuesto que ver con el tema elegido para hoy. El INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, elabora el Mapa Nacional de la Discriminación, con el objetivo de evaluar la situación de los individuos y los grupos que son víctimas de racismo y sexismo, entre otras. La opinión de las personas encuestadas en Santa Cruz para la edición del 2015 refleja que la discriminación por la nacionalidad o el ser migrante sobresalen en nuestra provincia por 10 puntos sobre la media nacional. Otra conclusión destacable es que las personas pertenecientes a pueblos originarios son quienes declaran mayor cantidad de experiencias discriminatorias. Ahora de grande vine a saber de que yo tenía una identidad y que me pertenecía a un pueblo tehuelche, y lo importante que es reconocerse, ¿no? O sea, nosotros no queremos hablar de raza, sino de identidad. Porque si nosotros hablamos de raza estamos dando lugar al racismo y no es así. Pero eso lo siento hoy, cuando yo tomo la conciencia de realmente decir, bueno, esa es mi identidad, soy tehuelche y me siento orgullosa de ser parte de un pueblo que es persistente en el mismo estado, ¿sí? Es muy importante formar parte de esta comunidad. Yo siempre escucho por el que dice, este indio, este aborigen, como si fuera algo malo. Lo escucho, no me lo dicen a mí, pero lo dicen. Yo si estoy ahí le digo, perdón, ¿qué dijiste? Y le digo, porque yo soy originaria, yo soy india, soy aborígena, como quieras llamarlo. Porque la única manera de hacerlo saber, porque la otra persona capaz que no lo sabe. Pero entonces yo sé que esa persona otra vez se va a cuidar de decirlo. Todos tenemos que ir haciendo esta lucha, es una manera de educar con esa actitud, porque no se lo tenés que decir mal tampoco, no te tenés que pelear con nadie por esto. Simplemente se lo decís bien y lo estás educando a esa persona. Tanto como el aborigen, como el indio, como el chileno, como el bolita, todo el mundo merece respeto.
Los resultados provinciales advierten que la discriminación basada en lo estético, como el aspecto físico, la obesidad o el color de piel, asumen mayor relevancia respecto a los resultados nacionales y sucede por lo general en ámbitos educativos, laborales, vía pública, eventos sociales y locales de indumentaria. Al mismo tiempo, las mujeres jóvenes y de menor nivel socioeconómico son quienes más han sufrido discriminación. Teniendo en cuenta estos datos, cabe preguntarnos a todos los habitantes de Santa Cruz, ¿somos conscientes de que ejercemos esta discriminación? Marga, de acuerdo a lo que vimos en este informe, ¿ha sufrido modificaciones este mapa? Está por modificarse. En realidad nosotros tuvimos una reunión en Buenos Aires hace menos de 20 días donde se tocó el tema del mapa de la discriminación de Santa Cruz. La participación que tuvo la Universidad de la Patagonia, muy importante por supuesto, en este mapa que ya existe de la discriminación, va a seguir siendo importante, pero a su vez la participación que le van a dar a la delegación a través de la delegada con la invitación, como por ejemplo el panel que nosotros hoy tenemos acá tan importante, nosotros podemos hacer eso a partir de la modificación. La delegación se va a hacer cargo de tener sus propios invitados para, reformar el mapa de la discriminación o actualizarlo hoy en día, porque no es lo mismo cuando se hizo al día de hoy. Milagros, pensaba en esto que decían en el informe respecto a lo que decía Mirta, ¿no? Cabe aclarar, tenemos que aclarar si somos de la comunidad tehuelche o no. Por esto que decías anteriormente, ¿de dónde somos cada uno de nosotros? ¿Por qué tenemos que estar dando esa información, si es necesaria o no? Bueno, yo pienso que el hecho de que ella diga yo pertenezco es una manera de revalorizar su propia identidad, ¿no? Durante muchísimo tiempo los pueblos originarios taparon eso, ¿no? Trataron de borrarlo a toda costa, cosa que fue aceptada o avalada por los organismos públicos, ¿no? Los censos nacionales de población durante mucho tiempo no preguntaron eso, no preguntaron sobre discapacidad, no preguntaron sobre el tema de los ascendientes afro también. Entonces había como una complicidad, ¿no? Yo no quiero ser indio y vos, Estado, no querés que haya indios acá en la Argentina. Entonces, desde el momento que ella dice yo pertenezco, le está diciendo al otro, bueno, primero, tratame como una persona, no digas todos los indios son sucios, porque me ves a mí y yo rompo con ese esquema también. Entonces, es una manera de mostrar eso. Con el tema de la discapacidad es más complejo, porque yo, por encima de todo, soy una persona. Y después soy una persona no vidente, o después soy una persona que me movilizo en silla de ruedas, ¿no? Entonces, cuando uno dice pobrecito, o si vos andás en silla de ruedas te trato mejor. No, me tenés que tratar bien porque soy una persona. Lo otro son como accidentes de la vida también, ¿no? Yo quiero preguntarle a Claudia un poco, recuperar esta pregunta que estábamos lanzando en esta etapa del informe. ¿Somos conscientes que discriminamos? ¿Cómo es nuestro día a día? ¿Qué tanto nos afecta y qué tanto no nos preocupa, sino no discriminar o no darnos cuenta que estamos discriminando en varios aspectos y no solamente en la cuestión racial? Y mira, muchas veces la gente no se da cuenta que discrimina del momento que dice no, pobrecito, o a veces en el hecho de no dejarte pensar, digamos. O sea, las personas con discapacidad no se les da participación, se decide por ellas. Y somos personas en situación de discapacidad. La discapacidad es una situación que uno transita y que hoy la palabra discapacidad, ¿qué es? Es la relación que hay entre el déficit que yo tengo y las barreras que la sociedad, la comunidad, tiene hacia mí. Entonces, donde trabajemos juntos para que esas barreras se reduzcan, mi situación de discapacidad también se va a reducir. Pero no es algo mío ya como era antes. Esto a partir de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hoy tenemos mucho el paradigma de que la persona con discapacidad no tiene sexo, no tiene edad, somos siempre chiquitos, y por eso no tomamos las decisiones, otro tiene que decidir por nosotros. Entonces, cambiar eso es una construcción cultural y colectiva que lleva su tiempo. Y lo que cambia la Convención también es que yo como persona con discapacidad también tengo que saber que puedo participar, que debo participar, que es importante que yo elija si quiero o no.
¿sí? Pero no me puedo sentar en mi casa y esperar que el resto haga todo por mí. Muchas veces la gente lo hace con la buena predisposición de decir, no, llame por teléfono, no venga hasta acá. ¿Por qué no voy a venir? Si estoy haciendo un trámite, tengo que ir. ¿Por qué tengo que llamar por teléfono? La gente lo hace de buena onda, no lo hace pensando mal, o nosotros lo tomamos como una discriminación porque está discriminando, porque a la otra persona que no tiene ninguna discapacidad le dice venga mañana o venga la semana que viene. Entonces, esto es una construcción colectiva que tenemos que trabajar entre todos. Y creo que pasa lo mismo con los otros grupos de minorías, ¿no? Que todos, así como lo decía recién la señora de pueblos originarios, nosotros tenemos que enfrentar y decir, no hables así de mí, porque yo soy una persona igual que vos. No tengo capacidades especiales, ni capacidades diferentes. No, yo soy una persona igual que cualquier otra. Algunas cosas haré mejor y otras no. Pero nada más, otra cosa no es. Soy una persona igual que cualquiera. Y bueno, eso lo tenemos que trabajar entre todos, en especial en la educación. No cansarnos de los programas de concientización y de la publicidad y de hacer hincapié en que cuando diseñemos un programa, un servicio, una publicidad, esa publicidad tiene que ser para todos. Entonces tiene que tener audiodescripción, subtitulado oculto, lengua de señas. Tengo que pensar en las personas que no pueden leer, por alguna razón no pueden leer. Entonces así mi mensaje va a llegar a todos y es un trabajo constante que no se debe dejar. Cuando hablamos de pluralidad de voces, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de accesibilidad, en esto que decías, por ejemplo, de los diferentes elementos a incluir, por ejemplo, en una producción audiovisual para que pueda abarcar y llegar al mayor público posible, nos estamos dando cuenta, igual que sabiendo, no estamos todavía ni siquiera en los primeros pasos de lo que puede ser la inclusión verdadera, ¿no? No, y creo que hay que trabajarlo en conjunto, ¿no? Que las personas con discapacidad también podemos aportar nuestro granito de arena y no esperar que exigirle a los demás que hagan si no lo hacemos nosotros también, ¿no? Y creo que hay que avanzar de a poco, tampoco podemos hacer de un día para el otro todo junto, pero sí saber que existe y que en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestra localidad, sea cual fuere, se puede hacer. No es necesario decir, no, pero eso es en Buenos Aires. No, nosotros acá, en cada localidad, lo podemos hacer. Y lo único que tenemos que hacer es buscar la información adecuada, los distintos parámetros que se tienen que tomar para una publicación o para cuando yo quiero transmitir esa información y que sea accesible a todo el mundo y no solo a un grupo de personas. Eso es lo que va a ir generando la inclusión, ¿no? Hoy tenés, por ejemplo, cines en Buenos Aires que hacen proyecciones accesibles. Tienen el subtitulado oculto y tienen la audiodescripción. O sea, se puede. ¿Lleva trabajo? Sí, porque tenemos que pensar que vamos a tener que tener una herramienta más. Pero entonces así la persona va a poder elegir si quiere ir a esa proyección o no. Y puede compartir la proyección con otro familiar que por ahí no tenga una situación de discapacidad. Claro que sí, tenemos que hacer una pausa, pero enseguida vamos a continuar con este tema y vamos a dejarle pendiente a Marcela la pregunta de cómo hacemos que en las escuelas, desde las escuelas, para hacer esto más factible, para que realmente esto sea una realidad y que no haya más casos de discriminación por hablar distintas lenguas o algo por el estilo. Ya volvemos con más de Buena Fuente. Continuamos en De Buena Fuente. Hoy estamos hablando de discriminación y habíamos dejado una pregunta pendiente para Marcela Lanís. ¿Qué pasa en las escuelas, Marcela, cuando hay chicos que hablan otras lenguas además del castellano? Sucede mucho en Santa Cruz, un poco por lo que veníamos conversando respecto de que nuestra provincia recibe muchísima migración. Entonces se dan situaciones de distinto tipo y algunas que realmente son muy complejas de abordar. Niños o niñas que hablan solo su lengua originaria y tienen que socializarse y aprender a hablar en castellano. Realmente el sistema educativo de Santa Cruz, pero me animo a decir el sistema educativo en general, no suele estar preparado para dar buen curso a esas trayectorias escolares. Ese niño o esa niña que migra tiene ya demasiadas situaciones que afrontar, el desarraigo, la distancia de sus afectos, adaptarse a otro lugar y a otro clima, y además se encuentra en una situación escolar que le resulta muy compleja de abordar. Entonces,
estamos en esto de tratar de ajustarnos, de aprender y de generar dispositivos que tengan que ver con asegurar y garantizar la trayectoria escolar de estos niños. Afortunadamente en Santa Cruz estamos dando pasos en ese sentido. No es fácil porque necesitamos recursos humanos que puedan aportar y que puedan realmente generar dispositivos pedagógicos específicos, además para cada caso, pero podemos decir que estamos trabajando en eso, a diferencia quizás de otros momentos donde no teníamos las herramientas como sistema para acompañar a estos niños y se han dado situaciones muy complejas y de mucha injusticia además y de vulneración de derechos por quizás no tener las herramientas para hacer una intervención adecuada. Nos ha sucedido quizás de niños que por portar otra lengua y además obviamente otra cultura, al no ser interpretada y al generarse una barrera lingüística y de comunicación insalvable, quizás han sido diagnosticados como falencias, como complejidades y dificultades de aprendizaje y demás. Afortunadamente hoy estamos mucho más preparados para ese tipo de situaciones. Tenemos más informe para compartir con todos ustedes, así que los invitamos a verlo con nosotros. El segundo mayor registro de experiencias de discriminación lo muestran las personas con discapacidad, con un porcentaje levemente superior a la media nacional. Bueno, yo tengo una discapacidad adquirida a raíz de un accidente automovilístico hace 17 años. Hay todavía aunque suene duro, hay una condena social sobre la persona con discapacidad, distintas discapacidades me refiero, ¿no? Pero fundamentalmente lo arquitectónico creo que no incluye para todos. Lo que a mí me toca, por ejemplo, no me puedo mover por todos los lugares que quisiera en el medio donde trabajo. Llevo 15 años trabajando allí, el baño no está adaptado aún. Si hay que grabar algún audio, bueno, entre dos personas me tienen que subir. En lo que es Río Gallegos te encontrás con negocios que no tienen las condiciones mínimas para las personas con movilidad reducida para que puedan ingresar. Que las barreras físicas o arquitectónicas, como quieras llamarle, todavía están muy verdes acá, muy verdes. En tanto, el 55% de las personas adultas mayores señala haber experimentado actos discriminatorios alguna vez, cifra que supera en 7 puntos a lo registrado en todo el país. Las personas encuestadas en Santa Cruz le atribuyen mucha importancia a la discriminación y prevalece la idea de que para combatirla es necesario ampliar el número de campañas de difusión e información que promuevan el respeto de la diferencia. Otros consideran que desde el Estado se debe hacer mayor énfasis a lo punitivo, ya sea dictando nuevas leyes que penalicen estos actos, aplicando multas y sanciones o ampliando los lugares en donde erradicar denuncias. Pero, ¿qué origina la discriminación? Más de la mitad de las personas encuestadas en Santa Cruz opina que tiene que ver con la falta de educación, con la violación de los derechos humanos, con una cuestión moral y con el poder. Promover la inclusión y la igualdad entre todos los habitantes, ¿es una tarea exclusivamente estatal o debe involucrar aspectos relacionados con lo familiar, cultural o religioso? Muy bien, es importante aclarar, Laura, y también lo vamos a compartir con nuestros televidentes. De acuerdo a lo que estuvimos observando en el informe sobre nuestro colega, trabajador de medios de comunicación de Río Gallegos, Javier Cebeso, se avanzó dentro de lo que es la estructura del canal en donde él trabaja en todo este tiempo en poder finalmente conformar la edificación de un baño accesible para que él con su silla de ruedas no tenga mayores inconvenientes. Pero reconocemos todos y cada uno de nosotros que estos problemas existen en todas las ciudades del país y tenemos estos inconvenientes porque prácticamente hay muy pocas veredas que completamente se pueden transitar sin que uno no tenga que sortear escalones o bajar a la calle para poder transitarlas. Exactamente, y acá Claudia nos levantaba la mano cual alumno porque quería participar respecto a este informe. En realidad porque un poco, bueno, yo lo conozco también a Javier y es cierto lo que Javier dice de las barreras físicas, en eso bastantes cosas se han hecho pero no las suficientes porque las veredas, por lo menos en Gallegos y en casi todas las localidades tenés problemas. En Buenos Aires también, en Buenos Aires obviamente por la mayor cantidad de población y la lucha se han mejorado, pero las más difíciles son las barreras del pensamiento de la gente, porque una rampa que no está, vos rompés la vereda y la hacés.
En cambio, en los pensamientos, los paradigmas, los prejuicios que la persona tiene, la manera de pensar que la persona tiene, no tenés manera de abrirle la cabeza y acomodarle las ideas para que reconozca las diferencias, y eso es un trabajo mucho más lento, y es lo que más te frena, pues yo puedo tener todas las leyes que digan que yo como persona con discapacidad visual puedo trabajar como docente, las puedo tener. Y sin embargo, tengo una persona que ejerce un cargo con decisión que dice que no. Entonces, ¿qué hacemos? La ley está bárbaro, todo, pero lo que más te frena son el pensamiento de las personas, los miedos que las personas tienen, porque siempre tienen miedo de lastimar al otro, de no saber qué decir, y el miedo es el que te levanta esas barreras tan difíciles de derribar. Entonces, las barreras físicas son más fáciles porque una puerta vos la ensanchás, una rampa vos la hacés, una vereda la arreglás, pero el pensamiento de las personas es muy difícil de cambiar y es el que lleva mucho más tiempo. Hoy, todavía, a pesar de que hay una ley nacional, que está el Código de Edificación de la Ciudad, siguen inaugurando y habilitando locales que no son accesibles. Y la persona, y es como dice Javier, no puede elegir ir ahí. Y cuando vos tenés un grupo de amigos, tu grupo de amigos tampoco puede ir ahí cuando está con vos, porque no tenés manera de entrar. Entonces hay que ir a donde vos realmente podés pasar con la silla de ruedas, podés acceder de otra forma. Y eso es lo que hay que entender, o sea, nosotros tenemos que poder ingresar a todos los lugares y por la misma puerta. Claro. No con una puerta aparte, con una mesa aparte, con una cosa aparte. Tenemos que compartir las mismas cosas, la misma entrada, la misma mesa, o sea, no aparte. Muchas veces se piensa con buena onda esto de hacer una puerta aparte. Sí. Pero la realidad es que todos tenemos que entrar por la misma puerta, porque si no ahí ya estoy discriminando, aunque con buena onda, pero estoy haciendo un acto discriminatorio porque estoy abriéndole una puerta aparte para que entre esa persona que viene en silla de ruedas, ¿no? En el caso de silla de ruedas, en el caso de las personas que tienen algún problema de discapacidad auditiva, para cuando van a las exposiciones, al no haber aros magnéticos, no pueden acceder a lo que se dice por micrófono, en las proyecciones de cine, o sea, es importante que empecemos a cambiar la forma de ver las cosas, de pensar y de apropiarnos de lo que son los tratados internacionales, como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en base a eso, hablar no de adaptar cosas, sino de hacer y diseñar servicios, espacios públicos o privados de acceso público que tengan un diseño universal y accesible a todos. Claro. Bien. Marga, yo quería consultarte, sí, Milagros, te veo que también levantás la mano. Veo que a Claudia le funcionó levantar la mano, así que la es copia. un recurso que funciona así. Y yo creo también que si uno lo junta con el tema de las migraciones, ¿no? Durante muchísimo tiempo nosotros tuvimos leyes que decían el migrante tiene que ser sano, ¿no? Entonces, si migraba una familia con un miembro con algún problema de discapacidad, esa familia no era bien recibida en la Argentina. Aún hoy, ¿no? Aún hoy nosotros escuchamos en los medios de comunicación, y eso tiene que ver con el tema de educación, ¿no? Porque no es solo la escuela la que educa, gente que dice, ay, se vienen a atender al hospital de Río Gallegos los del otro lado, ¿no? O los del norte, ¿no? Ese término que engloba a todos los que no son nacidos acá. Y bueno, tenemos que pensar que el discapacitado, el enfermo, tiene los mismos derechos, y si además se le suma que es migrante, con toda la carga de sufrimiento que eso trae, tenemos que darle más cabida, más atención también. Pero son leyes, es la última ley de migración, no hizo la barrera esa, pero las dos leyes anteriores que tuvimos de migración decían, el migrante tiene que ser sano. Claudia quiere de vuelta. Sí, perdón, lo que pasa es que también quiero marcar esto de que siempre se tiene esta relación de que una persona en situación de discapacidad es enferma. Y la realidad es que no es así, porque enfermedad es otra cosa. Yo puedo transitar una situación de discapacidad y no tener ningún tipo de enfermedad. Yo, en el caso personal mío, yo tengo una discapacidad visual y no estoy enferma. Mis signos y síntomas, digamos, o sea, la situación de salud mía es perfecta. Yo no tengo ningún problema de salud, no tengo ningún tipo de enfermedad, yo no contagio, pero siempre tenemos incorporado el prejuicio ese de que las personas en situación de discapacidad somos enfermas, ¿no? Pobrecito, el enfermito, y la realidad es que no. Habrá personas que pueden tener una enfermedad.
pero otras no necesariamente tiene que ser, porque tiene una situación de discapacidad, es enfermo, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Facundo, y le vamos a dejar a Marga la pregunta acerca de si en Santa Cruz realmente se realizan denuncias respecto a esto que estamos hablando aquí en la mesa, pero nos contestás después del corte. En la provincia de Santa Cruz tenemos sobrados casos de discriminación y muchos de ellos los tenemos internalizados. Hablamos de nuestros vecinos que provienen de otros puntos limítrofes de la República Argentina, en otros puntos de la provincia, de otros países, algunos de ellos centroamericanos. Marga, tenemos nosotros esta costumbre como santacruceños de hablar de los NIC, los nacidos y criados, y los VIC, los venidos y quedados, y esta discriminación que también se hace de no, vos no podés hablar porque vos no venís del mismo lugar del que yo soy, que es desde aquí. ¿Se denuncian estas cosas? ¿Qué se denuncian? Respondiendo un poco a la pregunta que había dejado Laura pendiente sobre el movimiento que hay y qué tanta conciencia tenemos también de la existencia del INADI en nuestra provincia. Sí, la verdad que sí se denuncian. Por ejemplo, desde que yo estoy en INADI, nosotros hemos recibido varias denuncias y yo hace un rato recalqué que el mapa de la discriminación en Santa Cruz estaba por actualizarse. Yo creo que realmente para mi persona, en primera medida, y la gran discriminación que hay acá es a discapacidad. Eso creo yo como persona y según por las denuncias que yo tengo. Nosotros tenemos leyes formadas, pero como se dice, está la ley, pero también está la otra parte detrás de la ley. Por ejemplo, yo quiero comentarles de que nosotros hemos instruido que la gente con discapacidades puedan trabajar, pero después son discriminadas dentro de los trabajos. Claro. Y eso no termina siendo un avance y parte de un desarrollo, sino que termina perjudicando a la persona. Claro, exactamente. Y esas denuncias, además, ¿cómo se pueden también llevar adelante en función de qué avances se hacen cuando presentan estos casos? Bueno, nosotros somos las personas que recibimos las denuncias, hacemos todo el trámite que se hace, el seguimiento, la citación de las personas, todo eso lo hacemos acá y después las enviamos a Buenos Aires. Buenos Aires es el que dictamina qué tipo de sanción o no sanción hay dentro de esto, o si se puede llegar a un arreglo, que es lo que realmente tratamos siempre, de que una denuncia llegue a un arreglo, se formalice, se presenten las dos partes, se junten, se pidan las disculpas del caso si es que hubo intención, no intención o como sea. Bien, vamos a conocer el testimonio ahora, hablando de este tema de la discapacidad, si se discrimina o no se discrimina. El testimonio de Claudia Franco. Ella trabaja en la Dirección Provincial de Prensa y esto le decía a De Buena Fuente. Mi discapacidad es que cuando nací, al sacarme con fuerza, me afectaron los nervios motores, entonces tengo muchas complicaciones para caminar. Y hasta el día de hoy, bueno, al día de hoy puedo contar 20 operaciones. Yo iba a la escuela en silla de ruedas. Entonces, para los chicos era muy difícil verme en silla de ruedas. O sea, yo veía cómo los chicos jugaban, o cómo los chicos hacían sus cosas, corrían y qué sé yo. O si no, cuando después me veían con el proceso en bastones, digamos, porque fue así mi proceso. Entonces me decían cosas feas, cosas muy hirientes. Pero eso creo que también armó mi carácter. Desde que tengo noción, digamos, de la primaria, los docentes fueron mis pilares, igual que mi familia. Los docentes siempre acompañaron mi proceso, digamos, de querer estar en una institución pública escolar. Sé que es diferente porque yo era la diferente, todos los chicos eran normales supuestamente, ¿no? Había un gran vacío legal dentro de lo que era el tema de la discapacidad, hasta que en Santa Cruz se aprobó. Fue la primera provincia que aprobó la ley de discapacidad, la cobertura integral del chico discapacitado. Y eso fue central hasta el día de hoy, porque muchos chicos que hoy nacen con determinadas discapacidades tienen la posibilidad de un sistema de salud que está abocado a la prevención, después al tratamiento y después al acompañamiento. Porque una persona discapacitada, si no tiene determinadas defensas o si no logra insertarse de alguna manera a la sociedad o al trabajo, ¿no? No tenés salida, porque tus viejos se mueren, porque te quedas sin familia y la tenés que luchar sola. Yo creo que depende mucho de nosotros y de los ejemplos que den fundamentalmente los educadores y los políticos. Porque si ellos no dan el ejemplo, no pueden permitir que la sociedad asuma eso y diga, mirá, hice mal esto, perdón, me equivoqué. Y transformar eso, pero transformarlo en realidad.
viéndolo al otro, aceptándolo tal cual. Eso creo que es básico. Escuchábamos el testimonio de Claudia Franco y respecto de esto, ¿querías hacer una aclaración, Claudia? En realidad hay una ley nacional que se sanciona en plena dictadura, que es la 22431, y después nuestra provincia en el año 84, ya en democracia, digamos, sale la ley 1662. Es una ley pionera en muchas cosas porque incluye, por ejemplo, ya en el año 84, la posibilidad de acceso a los lugares públicos y privados de acceso público de las personas con discapacidad visual y su perro Lazarillo. Te estoy hablando año 84, la primera que en el país tiene esta ley, pero en realidad el tema de la protección que decía Claudia se da después con la ley 24901, la de prestaciones básicas, ¿no? Pero la ley madre, digamos, que da apertura al cambio en el país y bueno, y obviamente en nuestra provincia con mucha lucha de René Vargas y de Sonia González, que ellos fueron los que empezaron después que estuvo la Escuela 1, la Cooperadora de la Escuela 1, APADI, y participaron a nivel nacional. Es la ley 22431, que es como la ley madre, y hoy por hoy esa ley se fueron modificando distintos artículos con leyes nuevas, por eso está la 24901, 24314. Todas estas leyes se aplican con la Convención, que es una ley nacional 26378, que hoy tiene rango constitucional. Esto significa que las personas con discapacidad que vemos vulnerados nuestros derechos podemos acudir incluso a cortes internacionales y a la Comisión de Seguimiento de la Convención a nivel internacional para ver la defensa de nuestros derechos cuando el país no cumple, el Estado, ya sea provincial, municipal o nacional, no cumple con estas normativas. Bien, vamos a hacer una conclusión, queremos la palabra de cada una de ustedes, ya estamos cerrando el programa, sabemos que hay discriminación de todo tipo, lo hemos visto a lo largo del programa, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo desde cada uno de nuestros lugares podemos modificar esta realidad? ¿Milagros? Bueno, yo creo que en principio cambiar la mirada individual y no esperar que chocarme con el problema, ¿no? Estamos hablando de discapacidad, no esperar que yo por algún motivo tenga alguna discapacidad o que alguien muy cercano en mi familia. Hay un ejercicio muy interesante que es el de ponerse en los zapatos de los otros, ¿no? Y lástima que acá no se repita bastante, porque entonces ahí uno se da cuenta, ¿no? Las trabas que tiene el que tiene una discapacidad, las trabas que tiene el que es migrante, ¿no? Porque también hay como un rechazo de decir, bueno, si no te gusta te vas, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que el que migra lo hace para salvar su vida o para vivir mejor, en el mejor de los casos. Entonces, cambiar la mirada de uno ayuda muchísimo. Entonces, ahí nos volvemos todos educadores, ¿no? Con los hijos, con los vecinos, con los medios de comunicación, en todos los ámbitos, los que atienden los comercios con el cliente, ¿no? Un poco de empatía, ¿no? Exactamente, ¿no? Y pensar qué haría yo si estuviera en esa situación, ¿no? Entonces, salir de eso tan lindo, decir, bueno, todos los seres humanos somos iguales, bueno, eso es también la Declaración Universal, que es bastante verso, en el sentido que no se aplica, pero bajemos a la realidad, ¿no? Pequeño a pequeño, porque si no también pensamos que van a ser las ONG que se encargan de eso los que van a solucionar y yo me quedo de brazos cruzados y repitiendo los estereotipos de siempre. Y las publicidades tienen mucho que ver en eso también, ¿no? Hay publicidades muy interesantes que atentan a esa discriminación. Publicidades respecto a la tercera edad, ¿no? Que muestran que el viejo sigue siendo un ser pensante, ¿no? Marcela, ¿cómo construimos este cambio? Problemas complejos, soluciones complejas, progresivas. Me parece importante poner en tensión aquello que creemos que es verdad simplemente porque lo hemos escuchado siempre, o sea, tratar de desnaturalizar algunas cuestiones, en particular respecto de pueblos originarios, tratar de ver cómo fueron los procesos que condujeron a la invisibilización de los pueblos originarios, que muchos tuvieron que ver justamente con tratar de correrse de situaciones de mucha discriminación al otro que no es querido, al otro que no es deseado como miembro de una sociedad. Y luego poner en tensión los discursos que tienen mucha vigencia todavía, los discursos de la extinción, o sea, dar por extinto a un pueblo también es una manera de discriminarlo, borrarlo de la historia.
la extranjerización de los pueblos, pensar que el pueblo mapuche, por ejemplo, en Patagonia es chileno, es ponerle una carga negativa de extranjero invasor, es mezclar la identidad originaria con las identidades nacionales, que son de órdenes diferentes. Entonces, quizás si empezamos a hablar de todas estas cosas y a desnaturalizar aquello que aprendimos y que por ahí sin ponerlo en tensión seguimos reproduciendo, me parece que puede ser por lo menos un aporte para la solución, para tener una sociedad que discrimine menos, ¿no? En definitiva. Bien, y concretamente, Marga, como ciudadanos, si sentimos que por algún motivo estamos siendo discriminados o sabemos de la realidad de alguien que está viviendo esto, ¿qué podemos hacer? Nosotros estamos recibiendo las denuncias, obviamente en nuestra institución que queda en la calle Los Pozos 260. Nosotros estamos trabajando desde las 8 de la mañana a las 16 horas, ese es el horario que tenemos. Yo quiero decir que en realidad la discriminación, ya sea de cualquier ámbito total o lo que sea, nosotros desde la institución estamos tratando de trabajar para formar una nueva manera de llegar a los ciudadanos y no sé si de educarlos, pero por lo menos hacerles saber de que nosotros queremos ser partícipes de los colegios, de los jardines, de las instituciones, de las iglesias, de los pueblos originarios. De hecho, yo trato de presentarme ante cualquier entidad que exista dentro de la provincia de Santa Cruz diciendo: mi nombre es Marga, soy de INADI, represento a la institución, quiero que me llamen, quiero estar en contacto con ustedes. Hace unos días, el viernes, nosotros hicimos una gran reunión en INADI donde invitamos el protocolo completo de la provincia de Santa Cruz, más todas las entidades que estuvieron a nuestro alcance de hacerles llegar una invitación para formar un gran voluntariado que le llamamos nosotros. Esta idea nació de la mano de Alfredo Jaramillo, un estudiante de la Universidad de la Patagonia, junto con Manuela y Julio. Son dos personas que ellos llegaron a INADI a traerme una propuesta de que ellos quieren trabajar para la ciudadanía. Obviamente a mí me pareció muy interesante, hice un proyecto, lo envié a Buenos Aires, estoy pidiendo la autorización, no está autorizado en su totalidad. No sabemos bien cómo va a ser el enmarque de toda esta sociedad tratando de unirse a una institución para tratar de ayudar a los demás. Tenemos muchísimas ideas, una de las ideas más lindas que tenemos y que a mí me parece, no sé si muy tierna, es tratar de hacer una obra de teatro y llegar a los jardines, para empezar desde el principio, digamos, hasta los asilos de ancianos, por llamarlo de alguna manera, tratar de abarcar todas las edades. Nosotros queremos que se sepa que nosotros no somos una entidad solamente para recibir denuncias. Yo lo digo siempre que tengo la posibilidad de hablar. Si alguien pasa por INADI, si pasa por afuera, aunque no tenga nada para denunciar, pase, entre, siéntese, cuente algo. Quizás entre todos, uniéndonos, conversando, podamos hacer que una sociedad tenga una amplitud, digamos, de ver la situación y de no seguir discriminando a la gente, que podamos ampliar el pensamiento de la ciudadanía. Les agradezco mucho la oportunidad de estar acá. Muy bien, Facu. Muy bien. Hemos llegado al final de otra nueva emisión de Buena Fuente, que como siempre decimos es una realización de la productora de contenidos de la UMPA, y los invitamos a conocer los contenidos precisamente y las distintas producciones que se han realizado a través de nuestra página web, que es www.contenidos.umpa.edu.ar. La verdad que nosotros también queremos agradecerle a cada una de ustedes haber participado de este panel. Fue más que interesante, y si en algo contribuimos a poder dilucidar un poco de qué se trata esto de la discriminación, bueno, en buena hora, ¿no? Por supuesto. Ustedes saben que nosotros en cada uno de los programas vamos a ir tratando un tema con panelistas y obviamente brindándoles toda la mejor información para que ustedes puedan acceder a todo esto que nosotros estamos hablando de Buena Fuente.